de protección miocárdica en pacientes pediátricos. Lo primero que quiero contarles es que existen muchas estrategias para proteger los corazones de los pacientes pediátricos y estos pacientes obviamente van a ser sometidos a un estrés importante y a unas reparaciones quirúrgicas que requieren el mayor cuidado y la mejor preservación posible de ese músculo cardíaco. Estos métodos obviamente no dependen de una sola persona, es importante saber que esta es una responsabilidad de todo el equipo quirúrgico y que involucra al anestesiólogo, el cirujano cardiovascular y por supuesto nosotros los perfusionistas, que tenemos pues como un compromiso tan grande, no solo con, la protección del miocardio, sino también de todos los órganos. La presentación no me avanza, no sé por qué. Ahora sí. Dentro de los antecedentes históricos, pues tenemos que a través del tiempo, la protección miocárdica se ha convertido en un complemento esencial dentro de la cirugía cardíaca y dentro del avance tan importante que esta ciencia ha tenido. Y básicamente desde los años 50 todos estos métodos de protección han ido mejorando con el fin básicamente de minimizar el daño que se produce a través de la isquemia que es inherente al procedimiento quirúrgico. Prueba de ello es la cantidad de estudios que hay alrededor de este tema y que básicamente nos han mostrado que a través de los años, pues la protección se ha diversificado y se inicia básicamente con la oclusión intermitente de la aorta, básicamente siendo como la única alternativa al inicio pues de todo este proceso para mantener como un aporte constante en el metabolismo cardíaco. Sin embargo, más adelante se incursionan en las soluciones hipercalémicas, llevando pues obviamente a un estado de paro cardíaco, pero esas soluciones hipercalémicas al inicio tienen unas concentraciones de potasio bastante elevadas, por lo cual esta técnica se abandonó debido a que era bastante deleterio para el paciente y la modulación de la temperatura cobró como el protagonismo después de estos intentos por parar el corazón con concentraciones altas de potasio. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que básicamente esas concentraciones en unas proporciones más reducidas pues podrían tener un efecto cardioprotector importante, de modo que volvió pues como a la luz como todo este tema de soluciones hipercalémicas hasta la fecha donde más o menos en los años 1979 se habla por primera vez de soluciones cardioplégicas sanguíneas, la cual ha tenido un impacto bastante importante en la población pediátrica debido a que tienen unas condiciones muy óptimas para todo el metabolismo de los pacientes cardiópatas, pediátricos obviamente. Básicamente esta evolución se ha dado gracias a la constante preocupación de todo el equipo quirúrgico de cómo será la mejor forma de prevenir el daño causado por la isquemia que es inherente al pinzamiento aórtico para muchos de los procedimientos quirúrgicos. Y básicamente el entendimiento del metabolismo cardíaco en su esencia y su funcionamiento en condiciones normales es lo que permitió establecer que detener la actividad electromecánica del corazón, pues obviamente era una forma segura para reducir la actividad metabólica de la célula cardíaca como tal durante ese periodo de isquemia de una manera segura, de modo que ésta se pudiera revertir y el paciente tuviera pues no tuviera consecuencias obviamente graves después de estos ceses de flujo coronario. Bajo condiciones normales, el flujo a través de las arterias coronarias es lo que proporciona el oxígeno necesario
para que la célula cardíaca realice todo su proceso de fosforilación oxidativa, básicamente en la mitocondria, y esto produce la energía necesaria para su funcionamiento normal. Todo este proceso, obvio, se da en presencia del oxígeno, por lo cual nosotros podemos decir que el metabolismo cardíaco es esencialmente un metabolismo aeróbico. Basado en esto, obviamente hay unas determinantes para la función cardíaca que ya las conocemos, pero estos determinantes sumadas a unos procesos específicos que se acoplan obviamente de una manera integral para proporcionar el oxígeno necesario a través del flujo coronario, obviamente pues es lo que da lugar a un metabolismo cardíaco óptimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el miocardio inmaduro pues tiene unas condiciones muy diferentes al miocardio de los pacientes adultos, o lo que se denomina miocardio maduro, debido a que el principal sustrato en estos pacientes es la glucosa. Debido a eso, ellos tienen una tolerancia mayor a la isquemia debido a esas concentraciones altas de glucógeno, y esto hace que durante la isquemia el agotamiento del ATP se retrase un poco y obviamente no se desencadena de manera tan rápida todo ese proceso de metabolismo anaeróbico. Básicamente en ellos el gasto cardíaco es fundamental y el ritmo sinusal para mantener, la frecuencia cardíaca es fundamental, al igual que el ritmo sinusal para mantener el gasto cardíaco, y será fundamental en ellos obviamente pues, prevenir episodios de arritmias como bloqueos, por ejemplo. El aumento de la poscarga en estos pacientes ocasiona un deterioro hemodinámico bastante importante, debido a que ellos tienen una menor distensibilidad ventricular y obviamente sus reservas de precarga serán menores. También hay una sensibilidad al calcio extracelular indispensable para la contracción, debido a que su retículo sarcoplásmico es inmaduro, no almacena el suficiente calcio necesario para producir la contracción cardíaca, y por ende ellos son completamente dependientes del calcio extracelular. Otra condición importante a tenerla en cuenta en cuanto a protección miocárdica pediátrica es que dentro de la masa miocárdica solo el 30% comprende tejido contráctil, diferente a la del adulto, que es alrededor del 60%. Por eso se dan todos estos procesos antes mencionados. Por otra parte, el sistema de defensas antioxidantes, sobre todo en los pacientes con cardiopatías cianosantes, está obviamente más alterado. Estas diferencias no solo desde la parte estructural, sino desde la parte metabólica y obviamente todo el tema de la actividad enzimática hace que las condiciones del paciente lo lleven a ser un poco más susceptible a que genere un estado de bajo gasto posoperatorio después de la cirugía mucho mayor que en el adulto, no solamente por su menor capacidad de distensibilidad, obviamente pues la dependencia del calcio extracelular para generar la contracción, ellos tienen muchísimo mayor riesgo de isquemia por reperfusión, y obviamente la actividad obviamente a las catecolaminas está reducida, diferente de la respuesta que tienen, por ejemplo, ante medicamentos como los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 tipo milrinone, que lo vamos a ver más adelante. Básicamente, dentro de la fisiología cardíaca intraoperatoria, todo esto que vimos cambia drásticamente, debido a que necesitamos unas condiciones muy distintas para poder que el cirujano opere esas cardiopatías o esas deficiencias cardíacas, tanto así que el flujo sanguíneo miocárdico obviamente debe cesar, la perfusión a través de esas coronarias va a estar ausente, por tanto el aporte de oxígeno pues será dado de una manera diferente.
Al igual que la tensión de la pared miocárdica, esta debe permanecer en diástole permanente, evitando así contracciones de las cavidades cardíacas. Sin embargo, nosotros necesitamos proporcionar unas medidas de protección y garantizar una función adecuada de esas células, de modo tal que se proteja durante ese pinzamiento aórtico el músculo cardíaco y se recupere la función posterior a esto de manera suficiente y efectiva. Recordemos que el corazón representa aproximadamente el 7% del consumo de oxígeno basal de oxígeno. Sin embargo, durante la intervención quirúrgica, las tres principales determinantes del consumo de oxígeno pues serán la frecuencia cardíaca, el trabajo ventricular y el estado inotrópico propio del músculo cardíaco están ausentes durante este periodo. Por ello, el consumo de oxígeno miocárdico pues, se puede reducir a través de la inducción de un paro farmacológico y esta logra caer casi en 1.5 mililitros por 100 gramos de miocardio, que eso equivale casi al 90% en la reducción del consumo de oxígeno basal. Esto con la intención de que la poca energía utilizada durante ese periodo sea básicamente para mantener un estado diastólico, y esto sumado a la disminución de la temperatura, pues va a conseguir una reducción en el consumo de oxígeno miocárdico casi en un 97%, que es el objetivo principal de las estrategias de protección miocárdica. Recordemos que el corazón perfundido o el corazón latiendo básicamente consume alrededor de 8 a 10 veces más oxígeno que un corazón en asistolia. Por tanto, ese flujo sanguíneo a través de las coronarias da un aporte muy importante, que es el oxígeno, a través del cual se da todo el proceso de glicólisis anaeróbica, de glicólisis aeróbica, debido a que el oxígeno entra en la mitocondria y se da todo el proceso de fosforilación oxidativa para conseguir, obviamente, los requerimientos energéticos necesarios para su funcionamiento. ¿Qué pasa una vez se aísla el corazón? Una vez cesa ese flujo a través de las coronarias y cae de manera importante el aporte de oxígeno, se inicia todo el proceso de glicólisis anaeróbica. Básicamente, las contracciones o la fibrilación que se den después de este pinzamiento aórtico están asociadas a una pérdida de fosfatos de alta energía de manera muy rápida. Por lo tanto, ese pinzamiento aórtico deberá ser acompañado de una inducción de un paro farmacológico, obviamente para prevenir todo este daño por reperfusión que se da en la ausencia del oxígeno. Recordemos que el daño isquémico ya es irreversible en un corazón normotérmico, básicamente a los 20 minutos después de la isquemia. Sin embargo, las técnicas actuales de protección miocárdica pues han hecho que ese tiempo se prolongue de una manera segura hasta 4 y 5 horas, en donde se pueden hacer reparos bastante grandes, cirugías bastante complejas, sin que esto ocasione la muerte de los cardiomiocitos. Básicamente, la actividad electromecánica del corazón es la responsable del consumo casi total, del 90% de los requerimientos de oxígeno miocárdico. Por tanto, el componente principal de la protección miocárdica es el reposo electromecánico de ese corazón, para evitar básicamente que haya un estímulo y que se active todo el potencial de acción, y así obviamente este genere posteriormente una contracción. De esta manera, la cardioplegia no solamente protege contra las lesiones isquémicas derivadas del pinzamiento aórtico, sino que también provee unas condiciones óptimas para operar los pacientes y recuperarlos de manera efectiva una vez haya terminado el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, es fundamental entender que la cardioplegia es solamente un eslabón de toda esa cadena quirúrgica que implica proteger el corazón de los pacientes pediátricos.
ya que el resultado final depende de muchos factores y de muchos actores, como lo somos nosotros los perfusionistas, pero también el cirujano tiene una implicación importante en esa protección miocárdica y obviamente el anestesiólogo, debido a que la injuria cardíaca se puede dar en muchos momentos, incluso previos a la circulación extracorpórea. Dentro de los métodos de protección miocárdica, pues existen varias estrategias y una de ellas es, por ejemplo, la preparación metabólica adecuada, obviamente un estado hemodinámico lo más fisiológico posible y la preparación farmacológica, que también juega un papel muy importante. Algunos estudios hablan de que cerca del 18% de los pacientes sufre algún daño o algún estrés miocárdico previo a la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, lo que habla de que estos métodos realmente, si se llevan a cabo de una manera consciente y juiciosa, pues previenen en gran medida el daño miocárdico que produce el solo estrés quirúrgico. Dentro de la preparación de los pacientes a nivel metabólico, recordemos que los pacientes pediátricos son muy susceptibles a hacer hipoglicemias importantes, de modo que evitar un ayuno prolongado en estos pacientes pues será fundamental para evitar alteraciones metabólicas, incluso estados acidóticos previos a la cirugía, que obviamente van a condicionar ya unos cambios intracelulares importantes, que sumados obviamente a la isquemia y al estrés quirúrgico, pues van a ser más deleterios para ese miocardio. Desde la parte hemodinámica, pues básicamente esta está encaminada a mantener las reservas energéticas miocárdicas en cada paciente, ya que estas básicamente están influenciadas por el estrés fisiológico y el grado de hipoxia al que están sometidos muchos niños de acuerdo a su cardiopatía congénita, obviamente, y el manejo de la sobrecarga de presión y de volumen que obviamente algunas cardiopatías ya tienen. Básicamente con esto se busca es manejar el tema de la hipoxia, sobre todo en las cardiopatías congénitas, debido a que la hipoxia aguda y la acidosis pueden ocurrir como consecuencia de muchos efectos cardíacos congénitos y pueden provocar un agotamiento del glucógeno, que es su principal fuente de energía, y obviamente pues agotamiento del ATP, que conducen a una disfunción miocárdica previa a la cirugía, donde ya obviamente vamos a entrar perdiendo. La hipoxia también puede causar una respuesta inducida a las catecolaminas mucho menor, debido a que obviamente, bueno, teniendo en cuenta que el miocardio inmaduro ya tiene una respuesta reducida a esas catecolaminas, pues obviamente nos va a dejar como en una disminución grande en la respuesta a los medicamentos que probablemente vayamos a usar con estos pacientes ante la presencia de bajo gasto posoperatorio. Desde la parte farmacológica, pues también es importante entender que una premedicación adecuada puede obviamente evitar ansiedad y llanto antes del ingreso al quirófano, lo cual obviamente nos va a permitir que el paciente esté más tranquilo, y esa condición pues puede favorecer en gran parte todo el manejo hemodinámico del paciente. También hay riesgos importantes de acuerdo a la cardiopatía, y esto básicamente con corazones hipertróficos, debido a que son mucho más vulnerables a la contractura miocárdica, y obviamente algunos de estos pacientes podrían beneficiarse del uso de beta bloqueadores, que va encaminado obviamente al tipo de patología que tenga el paciente, y obviamente pues se estudiará de manera si es un paciente candidato para este tipo de medicamentos. Los fármacos anestésicos tienen un efecto secundario sobre el equilibrio de vasodilatación y vasoconstricción muy importantes en los pacientes pediátricos. Esto podría afectar de manera importante sobre todo pacientes con patologías univentriculares, en donde la circulación no es una circulación en serie, sino una circulación sistémica, y van a depender mucho
obviamente de las resistencias, del manejo de las resistencias vasculares y sistémicas que se hagan en ese paciente, porque eso condicionará obviamente los flujos. Entonces, generar hiperflujos pulmonares o por el contrario, una disminución importante de los flujos pulmonares en estos pacientes previos a la circulación extracorpórea, pues obviamente está ligado a la oxigenación, a que hagan eventos hipóxicos importantes antes de, que van todos obviamente encaminados a proteger el miocardio de ese paciente que va a ser intervenido. Por otra parte, se ha descrito que el uso de Propofol tiene algunos efectos importantes dentro de la protección miocárdica, como cuáles, básicamente efectos antioxidantes al inhibir la peroxidación de lípidos que induce el estrés oxidativo. Sin embargo, este medicamento no es muy común dentro de los pacientes pediátricos, pero habrá algunos grupos, obviamente, que lo pueden usar. Quien sí tiene una evidencia bastante fuerte es el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, debido a su reducción en el estado de bajo gasto posoperatorio, más aún cuando se usa sobre todo a la salida de bomba. Bueno, dentro de la actuación del cirujano, pues sabemos que hay muchas condiciones que pueden deteriorar la función cardíaca después de la cirugía después de la corrección quirúrgica, perdón, y básicamente estas reparaciones pueden implicar torsión, compresión, incluso en algunos casos sección de algunas arterias coronarias, lo que va a afectar de manera directa la perfusión del miocardio una vez se suelta la pinza aórtica y se restablece el flujo a través de las coronarias. La deairación de las cavidades izquierdas y la embolia coronaria que se puede presentar debido a esto, pues básicamente son razones comunes de lesión miocárdica y hacer todo lo posible para deairear de acuerdo muy adecuadamente las cámaras cardíacas, pues será una tarea importante. Durante la cirugía cardíaca pediátrica, pues contamos con ecocardiografía, que es una herramienta fundamental y que actualmente pues es una herramienta infaltable en todas las cirugías cardíacas pediátricas, de modo pues que a través de ella nosotros podemos visualizar la cantidad de aire que hay a nivel de las cámaras cardíacas y poder buscar estrategias para barrer ese aire residual a través de la aspiración del PEN o a través de, obviamente, puesto en la raíz aórtica y nosotros como perfusionistas, pues en el momento del destete, del bypass cardiopulmonar, que básicamente este aire a nivel intracoronario se ve evidenciado por unas alteraciones grandes electrocardiográficas, pues básicamente aumentar la presión de perfusión puede ayudar a barrer esa microembolia que haya en el circuito de las coronarias y conseguir así evitar las arritmias, debido a que las arritmias son muy frecuentes en los pacientes pediátricos al salir de circulación extracorpórea, no solo por las zonas que en algunos momentos son necesarias intervenir para hacer la corrección quirúrgica, sino por el tema también del riesgo que haya microembolia a nivel de las coronarias. Esas arritmias tumban de manera muy importante el gasto cardíaco de los pacientes y recordemos que al momento de salir de bomba pues es el momento más crítico donde el corazón está más aturdido y se está restableciendo todo el sistema de la homeostasis a nivel intracelular y es cuando mejor debemos tener ese corazón. De modo que recuperar el ritmo sinusal en los pacientes pues es ideal, básicamente a través de la estimulación auricular que nos permita obviamente restablecer el ritmo y así obviamente recuperar más fácil el gasto cardíaco. De manera pues que el bloqueo cardíaco se debe tratar de forma agresiva y no solo con una estimulación auricular, sino también biventricular, de modo que nos permita recuperar rápidamente ese ritmo cardíaco en el paciente pediátrico que es tan necesario para evitar bajo gasto posoperatorio. Dentro del manejo del bypass creo que nosotros tenemos una tarea muy grande y una responsabilidad bastante grande
porque a pesar de que la corrección quirúrgica haya sido exitosa, la disfunción miocárdica posoperatoria contribuye de manera muy importante aún en la morbimortalidad de los pacientes pediátricos. Entonces, todo nuestro esfuerzo debe ir enfocado a minimizar el riesgo, porque es que nosotros como perfusionistas no solo tenemos como objetivo cuidar el miocardio o el corazón como tal, sino todos los órganos del cuerpo. De modo que hay una serie de estrategias que nosotros podemos implementar para minimizar el riesgo en el que están los pacientes sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Hablemos de un tema que está causando bastante controversia hoy y es la estrategia normoxémica versus la estrategia hiperoxémica. Básicamente, la estrategia normoxémica, que habla de manejar unas presiones de oxígeno entre 100 y 150 nunca mayores en la cirugía cardíaca pediátrica, sobre todo en pacientes cianóticos, pues básicamente se fundamenta en que las concentraciones altas de oxígeno causan una lesión miocárdica básicamente por la liberación de radicales libres de oxígeno que resultan obviamente en un bajo gasto posoperatorio y están asociadas a unas disfunciones ventriculares izquierdas muchísimo más severas y a un aumento en las resistencias vasculares pulmonares que en muchas de las cardiopatías congénitas esto es fatal. Sin embargo, existen otro tipo de estrategias como la hiperoxia. La hiperoxia ahora, pues recientemente se está rankeando como en los grupos quirúrgicos pediátricos, básicamente basados en un método que habla de que la presión de oxígeno a nivel de la microcirculación cambia de manera importante y hay un modelo que se denomina el modelo del cilindro de Krop, donde explica básicamente que la densidad capilar perfundida cambia de acuerdo a la demanda metabólica de ese tejido. Nosotros tenemos claro que durante la circulación extracorpórea el flujo a través de la microcirculación se ve alterado gracias a la hemodilución, a los estados de hipotermia, obviamente al flujo no pulsátil, y son unas condiciones no fisiológicas que nos llevan a pensar que durante ese periodo pues nosotros no podemos manejar parámetros fisiológicos debido a que estamos en un estado no fisiológico. Por tanto, ese aporte inadecuado de oxígeno y la disminución en la velocidad del flujo intracapilar hace que el metabolismo sea un metabolismo anaeróbico porque no hay una distribución adecuada de ese oxígeno básicamente en esos tejidos. A pesar de nosotros ver unos parámetros de perfusión adecuados como la saturación venosa de oxígeno, incluso un lactato que no excede los parámetros normales, es frecuente que los niños fácilmente hagan un déficit de base durante el bypass cardiopulmonar y es básicamente por este fenómeno. De modo que todo esto sumado a que los pacientes pediátricos tienen un metabolismo muchísimo más elevado, pues la acidosis intracelular puede empeorar de manera drástica y llevar a un deterioro no solo del miocardio, sino también de todos los órganos. Por lo tanto, esta estrategia hiperóxica, pues lo que busca básicamente es que con un aporte adecuado de oxígeno y unas concentraciones mucho mayores de PO2 durante la circulación extracorpórea, pues básicamente contrarreste un poco el desarrollo de todo este tema de la hipoxia tisular. Básicamente el manejo en esta estrategia siempre será manejo de PO2 por encima de 300 milímetros de mercurio y básicamente eso va a contrarrestar obviamente las áreas poco perfundidas y a redistribuir mejor las concentraciones de oxígeno, sobre todo a nivel de la microvasculatura. Otro tema bastante importante acá y es el flujo de la bomba. Recordemos que nosotros hace algún tiempo venimos hablando de perfusión guiada por metas y esto obviamente nos lleva a establecer
unos parámetros muy de acuerdo a nuestro paciente y no de acuerdo a unos estándares basados en otras cosas. Debido a esto, pues hay que tener en cuenta que todos los corazones tienen un flujo sanguíneo colateral no coronario que se da básicamente a través de conexiones pericárdicas, y esto puede ser más frecuente en los pacientes pediátricos que ya han desarrollado, obviamente, colaterales aortopulmonares debido a sus cardiopatías congénitas. Por lo tanto, esos flujos excesivos de bomba pueden causar que se minimice el efecto de la cardioplegia, debido a que ese flujo va a barrer la cardioplegia y a su vez va a calentar obviamente el miocardio, ocasionando no solamente que se active la célula, sino que también aumente el consumo de oxígeno, y todo esto es contrario a lo que buscamos durante la protección miocárdica, de modo tal que el flujo de la bomba debe ser el que el paciente necesita y no flujos excesivos, para evitar obviamente contrarrestar toda la actuación de la cardioplegia a nivel de la célula cardíaca. Un drenaje venoso óptimo de las cámaras cardíacas es fundamental, debido a que esa distensión de la fibra miocárdica producto de unos volúmenes a nivel de las cámaras cardíacas va a ocasionar un bajo gasto importante en los pacientes, porque ya lo decíamos ahorita, ellos tienen una distensibilidad muchísimo menor y por ende hay que proteger ese miocardio de que se distienda esa fibra miocárdica. Además, permite mejor visualización al cirujano y por ende una mejor exposición del carpo quirúrgico va a dar como resultado pues un mejor resultado en todos los aspectos. Dentro del equilibrio electrolítico y metabólico durante la circulación extracorpórea, pues básicamente se basa en que los pacientes pediátricos son mucho más susceptibles a desarrollar acidosis, por lo que ya hemos dicho, y tienen un mayor riesgo de lesión de isquemia por reperfusión, de modo que un manejo metabólico en ellos durante la circulación extracorpórea y al momento de salir de ella, pues es fundamental para contrarrestar depresión miocárdica causada por esa acidosis. En cuanto al manejo de iones, les cuento que el manejo del calcio y el magnesio son fundamentales en los pacientes pediátricos, debido a que en el miocardio inmaduro unos aumentos en el calcio ionizado pueden generar riesgo de una lesión mediada por calcio, ya que el miocito pues obviamente es menos incapaz de manejar el calcio a nivel del sarcolema, y obviamente una carga masiva de calcio desde el espacio extracelular al intracelular puede causar un daño muy importante en el cardiomiocito. Con el magnesio, básicamente entendiendo toda la fisiopatología que se da durante el pinzamiento aórtico, sabemos que se pierde durante la isquemia, y esto lleva obviamente a un aumento en las arritmias posoperatorias. Por lo tanto, hay un deterioro importante en las reacciones celulares que dependen de este ion. El manejo del calcio obviamente tendrá que ser en el momento adecuado, debido a que reponer el calcio durante el periodo de isquemia, pues primero no va a tener un efecto benéfico, debido a que el objetivo es mantener el calcio fuera de la célula para evitar la contracción cardíaca, y por ende un aumento excesivo de ese calcio en el momento de la reperfusión pues podrá causar el daño que acabamos de describir. Por tanto, esa reposición deberá ser una vez el paciente haya recuperado su ritmo y la función esté mejorando. Puede ser un coadyuvante porque ellos dependen del calcio extracelular para su contracción, pero en el momento indicado. La reposición del magnesio también nos podría ayudar en esto, ya que modula los niveles de calcio a nivel intracelular, básicamente inhibiendo la entrada de este a través de la membrana celular. Con el tema de la sobrecarga de los líquidos, nosotros también tenemos una tarea muy importante. Básicamente, la capacidad del miocardio inmaduro para compensar una sobrecarga de volumen es muy limitada. Por eso, ellos tienen, obviamente, nosotros como perfusionistas debemos mantener un aporte de líquidos bastante cuidadosos,
porque la reserva diastólica de ellos es muy baja y no queremos obviamente ocasionar el colapso hemodinámico. Si se dilatan esas cavidades, obviamente cambian sus proporciones, no solo estructurales, sino también metabólicas, lo que hace que aumenten los requerimientos de oxígeno, y cada uno de estos cambios obviamente tiene una respuesta muy negativa al estrés quirúrgico, sobre todo después de la isquemia. En cuanto al manejo adecuado de los gases anestésicos, recordemos que los pacientes pediátricos pues tienen una concentración alveolar mínima mucho mayor que los adultos, y esto hace que una administración excesiva de gases inhalados durante la perfusión puede causar o podría llevar a una depresión miocárdica importante en el posoperatorio inmediato. Dentro de los mecanismos para minimizar la respuesta inflamatoria, pues básicamente esta se fundamenta en que todo lo que nosotros hagamos para minimizar esa respuesta inflamatoria va a ser un aporte fundamental en el posoperatorio de los pacientes. Recordemos que los niños tienen una respuesta muchísimo mayor y obviamente hacen mayor fuga capilar, y esto incrementa obviamente los requerimientos en muchas ocasiones de los inotrópicos y vasopresores en el posoperatorio inmediato, lo que obviamente va a conducir a un mayor bajo gasto. Por ende, obviamente la reducción de los circuitos, el tema del ahorro sanguíneo es fundamental, el manejo del calentamiento y el enfriamiento que sea de manera muy juiciosa y muy consciente para obviamente minimizar esta respuesta inflamatoria. Todo eso hace parte de estrategias de protección del miocardio que obviamente van a condicionar que el paciente esté muchísimo mejor preparado en el posoperatorio inmediato. También hay sistemas de seguridad que nos van a permitir hacer una entrega de cardioplegia muchísimo más cuidadosa, no solamente desde la temperatura y la presión, sino también monitorización de burbujas y obviamente pues todo el tema de entrega de cardioplegia. Les traigo este esquema básicamente porque es un esquema que muestra una de las tantas formas que hay de administrar la cardioplegia. Entiendo que muchos de ustedes pues tienen oxigenadores diferentes, máquinas distintas y por ende pues circuitos distintos para entregar la cardioplegia. Debido a eso pues hay tantas formas como grupos, pero si independiente del circuito nosotros manejamos siempre unos parámetros de seguridad y unas premisas importantes a la hora de entregar la cardioplegia, pues obviamente no vamos a tener ningún problema. Este circuito muestra la forma como normalmente yo hago la entrega de la cardioplegia, y básicamente es que desde la membrana de circulación extracorpórea derivo una línea que va a llegar directamente a la solución que ya está previamente mezclada. Yo utilizo cardioplegia del nido en mi grupo quirúrgico. Básicamente la composición de esta mezcla es de 4 de cristaloide por 1 de sangre. De modo que, como estrategia de ahorro sanguíneo, yo lo que hago es, en los pacientes menores de 5 kilos, solamente preparo 500 de solución salina, de modo que la proporción de sangre va a ser mucho menor. Y para los pacientes mayores de 5 kilos y los adultos, obviamente preparo los mismos. Una vez se tiene la mezcla con sangre oxigenada, de ningún modo puede ser sangre de banco, por eso la salida de esta sangre debe ser directamente desde la membrana. Esa sangre oxigenada se entrega a través de un rodillo que va antes a un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor no solo me va a dar la temperatura ideal de entrega, ¿cuál es esa temperatura? Pues hay muchos estudios alrededor de eso, pero se habla alrededor de 4 y 8 grados, que es la temperatura ideal para entregar esta solución, y la medición de la presión, que también encontré pues diversidad de estrategias para la entrega. ¿De qué depende esto? Obviamente de las preferencias del grupo quirúrgico y los resultados que tengan con esto. Básicamente la entrega de la cardioplegia se describe que es entre 80 y 100, entre 100 y 150. Hay otras que hablan de infusiones de cardioplegia de entre 30 y 50 milímetros de mercurio con buenos resultados, pero pues bueno, eso ya queda como a consideración de cada grupo. La entrega de la cardioplegia yo la hago a unas presiones más o menos entre 100 y 150.
con unos muy buenos resultados, debido a que presiones muy excesivas a través del circuito coronario pueden generar edema miocárdico, y eso está descrito en muchos estudios, de modo que yo creo que un equilibrio entre que no sea muy lenta, porque por ejemplo corazones hipertróficos sí se podrían beneficiar de presiones mucho más altas. Entonces ya uno entra a evaluar qué tipo de paciente tiene y cuáles son las condiciones de ese paciente para obviamente programar una presión de entrega ideal para cada paciente. De modo pues que el tema de la temperatura, de la presión, de las concentraciones ideales, pues van a ser parte fundamental dentro de las estrategias que el perfusionista establece para entregar una cardioplegia de manera óptima. Bueno, ya hemos hablado de los factores que nosotros como grupo podemos modificar, desde la anestesia, la cirugía y obviamente nosotros los perfusionistas, pero hay unos factores que nosotros no podemos modificar y que están involucrados en la protección miocárdica. Recordemos que las diferentes cardiopatías congénitas pues conllevan unas alteraciones anatómicas y fisiológicas que condicionan de manera importante la protección del miocardio, y una de ellas es la hipertrofia ventricular. Básicamente causa una disminución en la distensibilidad diastólica y reduce los niveles de fosfatos de alta energía. Por lo tanto, estos pacientes, la isquemia obviamente los va a perjudicar de manera muchísimo más que a un paciente que tenga un corazón normal, y obviamente durante el pinzamiento aórtico, pues esta será una condición que desfavorezca la protección miocárdica. Hay algunas otras cardiopatías, por ejemplo el síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico, en donde se ha descrito una fibroelastosis endomiocárdica muy importante para ese corazón, para esa contracción del corazón después de todo un estrés que produce el pinzamiento aórtico y la cirugía cardíaca. Recordemos entonces que el miocardio pediátrico tiene menos mitocondrias, por ende la capacidad oxidativa pues es muchísimo menor, y que solamente el 30% comprende tejido contráctil, lo que son factores obviamente que van a alterar de manera significativa la contracción de ese corazón después del pinzamiento aórtico. Bueno, ya hemos hablado de todas estas estrategias que como grupo podemos adoptar, pero básicamente el pilar fundamental de la protección miocárdica pues está regida básicamente por la hipotermia acompañada de las soluciones cardioplégicas, básicamente con el mecanismo de disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, y esto sumado a la solución pues básicamente conseguir una reducción del 97% de ese consumo de oxígeno miocárdico. Existen muchos tipos de cardioplegia y pues el objetivo no era hablar de soluciones cardioplégicas, sino de todo el conjunto que abarca a hacer protección miocárdica. Sin embargo, pues sabemos que cardioplegias hay tantas como grupos quirúrgicos. Básicamente varían de acuerdo a su composición. Sabemos que hay cardioplegias de tipo cristaloide y cardioplegias sanguíneas. Las cardioplegias de tipo cristaloide obviamente tienen unas condiciones diferentes y pudieran para algunos grupos de pacientes pues ser beneficiosas, pero se ha descrito en la población pediátrica que la cardioplegia sanguínea tiene unos beneficios muy importantes, porque ya hemos visto que las condiciones del miocardio inmaduro pues son diferentes a las de un adulto, de modo que esta cardioplegia sanguínea ha cobrado bastante importancia dentro del grupo de la cirugía cardíaca pediátrica. De acuerdo a su duración, pues hay muchos estudios que hablan de la infusión de cardioplegia continua versus la cardioplegia intermitente, pero esto obviamente va a depender del grupo, de las preferencias que tengan. Es indispensable también establecer qué tipos de cirugía se va a realizar, porque hay procedimientos quirúrgicos en los cuales no se puede mantener una perfusión continua de cardioplegia, entonces pues eso obviamente también dictará el tipo de cardioplegia que se vaya a usar. En cuanto a la ruta de infusión, pues se han establecido dos rutas que son la anterógrada y la retrógrada. Básicamente en el grupo pediátrico, la cardioplegia anterógrada es la ruta de infusión
de elección de la mayoría de los grupos, debido a que los niños tienen una distribución muy homogénea a través de la perfusión anterógrada, debido a que ellos obviamente no tienen el problema de los adultos de la ateromatosis o todo el riesgo. Sin embargo, esta ruta podría verse afectada en situaciones, por ejemplo, donde exista una disfunción de la válvula aórtica, ¿cierto? Ya serían condiciones específicas por las cuales pues tendríamos que decidir qué ruta de infusión tomar. Sin embargo, la cardioplegia retrógrada pues básicamente tiene en la población pediátrica, ¿no? Y en el adulto también se ha descrito que básicamente con la perfusión retrógrada pudiera no protegerse muy homogéneamente el ventrículo derecho y obviamente el riesgo al seno coronario, la lesión del seno coronario que también está descrita. Entonces, por ello, la ruta de infusión anterógrada básicamente es la ruta ideal para los pacientes pediátricos. En cuanto a la temperatura, pues básicamente se ha establecido que pueden ser cardioplegia fría o cardioplegia cálida. Básicamente los que hablan de cardioplegia cálida hablan de que esto obviamente puede proteger mucho más como el metabolismo celular y obviamente va a limitar toda la parte deletérea que conlleva la hipotermia. Sin embargo, la cardioplegia fría pues ha mostrado unos resultados bastante buenos en cuanto a la disminución en los requerimientos de oxígeno miocárdicos y por ende pues este tipo de cardioplegias ha sido bastante aceptada dentro de la población pediátrica. Dentro de las variaciones también existen los tipos de cardioplegia que son extracelulares o intracelulares. Esto ya obviamente va dirigido obviamente pues como al mecanismo de acción de cada una de ellas. La solución de tipo intracelular es una solución libre de calcio que contiene una baja concentración de sodio, por lo cual reducen obviamente el gradiente a través de la bomba sodio-potasio o la inhibición de los canales rápidos de sodio, por lo tanto induce un paro, básicamente reduciendo la excitabilidad celular. La cardioplegia extracelular, básicamente con unos niveles altos de potasio, lo que hace es una inhibición de la membrana celular, básicamente guiada porque el espacio extracelular tiene unas concentraciones altas de potasio y obviamente impide la despolarización espontánea y evita obviamente la propagación del potencial de acción, produciendo un estado de diástole permanente, que hace que el miocito obviamente no active los canales rápidos de sodio. Acá hay una gráfica que muestra claramente cómo esas soluciones basadas a base de potasio básicamente lo que hacen es inactivar los canales rápidos de sodio, de modo que la electronegatividad de la célula nunca cambia y permanece todo el tiempo negativa, y de este modo, en ausencia del potencial de acción, pues básicamente se inhibe la entrada de calcio extracelular, que hace un rato hablábamos de que los corazones pediátricos, dependen obviamente del calcio extracelular para producir la contracción. Entonces acá anula la contractilidad miocárdica y obviamente es ese balance entre oferta y demanda lo que va a hacer que estas soluciones hipercalémicas sean tan exitosas en el paro cardíaco de los pacientes pediátricos. Básicamente la cardioplegia cristaloide tiene unas ventajas básicamente de tiempo. Ellos dentro de los estudios que se ha hecho hablan de que este tipo de soluciones obviamente tienen una seguridad importante a la hora de parar el corazón y que tienen unos periodos de protección muchísimo más largos que otras cardioplegias. También se basa en que con frecuencia se usa para preservar órganos que van a ser trasplantados, debido a que
tienen unos periodos de isquemia muchísimo más largos y se podrían ver beneficiados por este tipo de cardioplegias. Por otro lado, las ventajas de la cardioplegia sanguínea, pues obviamente hacen que sea una condición más fisiológica para la célula, básicamente porque la hemoglobina transporta oxígeno y esta contiene sustratos metabólicos, amortiguadores y proporcionan obviamente una presión osmótica muchísimo mejor para el miocardio inmaduro. Contiene además de esto secuestradores de radicales libres de oxígeno, que en los pacientes pediátricos esto puede ser tan deleterio. En este punto podríamos entonces hacernos la pregunta, bueno, y en nuestros pacientes pediátricos, ¿cuál es la estrategia ideal para producir obviamente una minimización del riesgo? Pues básicamente les cuento que mucho se ha hablado de que la perfusión en normotermia, la perfusión pediátrica normotérmica, pues está cobrando una fuerza importante, pero la hipotermia, desde el punto de vista de protección miocárdica, se habla de hipotermia local. Aún nosotros manteniendo unas estrategias de perfusión normotérmica, podemos establecer que la hipotermia local puede conllevar a una reducción en el metabolismo de oxígeno miocárdico que puede ayudar más adelante. Y en cuanto a la cardioplegia sanguínea o cristaloide, pues les cuento que hay muchos estudios que avalan básicamente la cardioplegia sanguínea, en este caso la cardioplegia del nido, que de modo muy fisiológico pues nos va a ayudar en la protección de ese miocardio. Básicamente hay muchos estudios y la idea pues es como mostrarles a grandes rasgos qué beneficios trae, y este estudio básicamente lo que hace es comparar otras cardioplegias sanguíneas con la cardioplegia del nido, y básicamente encontró que tiene unos beneficios importantes básicamente en reducir los requerimientos de halogenado, de glóbulos rojos durante la circulación extracorpórea, y obviamente la recuperación del ritmo en los niños pediátricos es fundamental y es muy importante, y este tipo de protección con cardioplegia del nido pues obviamente ha demostrado ser bastante eficiente para este punto en especial. Lo otro es que hay una reducción importante en los requerimientos de inotrópicos en las 24 horas posteriores a llevar al paciente a la unidad de cuidado intensivo, y obviamente esto hace que sea un parámetro importante a la hora de nosotros establecer qué tipo de cardioplegia usar para nuestros pacientes pediátricos. Bueno, hablemos ahora del custodiol. Básicamente este tipo de cardioplegias, a diferencia de la cardioplegia del nido, que se ha estudiado tan ampliamente en la población pediátrica, el custodiol básicamente se ha estudiado más en los pacientes adultos. Sin embargo, este estudio quiso comparar qué beneficios traía la cardioplegia custodiol en este tipo de pacientes. Básicamente ellos encontraron que es una forma efectiva de parar el corazón, sobre todo en pacientes que requieren unos periodos muy largos de isquemia, unos periodos de pinzamiento aórtico muy largos, y se benefician en la medida en que básicamente al yo no necesitar sino una sola administración o una sola dosis de cardioplegia, pues obviamente podría limitar el riesgo de edema miocárdico y todo lo que conlleva la administración repetida de cardioplegia, y para el cirujano pudiera también ser más cómodo en reparaciones quirúrgicas mucho más complejas administrar este tipo de cardioplegias. Sin embargo, poniendo en una balanza cardioplegia cristaloide versus cardioplegia sanguínea en nuestra población pediátrica, pues básicamente las diferencias están dadas porque la sangre obviamente en una solución cardioplégica sanguínea contiene una actividad enzimática importante para remover los radicales libres derivados de esa isquemia, y
ha demostrado pues ser un componente importante dentro de las estrategias de protección miocárdica. Las proteínas sanguíneas tienen capacidad buffer. La sangre también contiene mejores propiedades oncóticas, lo que podría limitar el edema miocárdico en los pacientes neonatales, que se da de manera tan importante, sobre todo en cirugías largas y de... Entonces, estas son como las condiciones que tenemos que mirar y evaluar a la hora de elegir qué tipo de cardioplegia vamos a usar. Bueno, hay otro tema que sale a la luz en la revisión pues, de este tema, y es el tema del preacondicionamiento isquémico. Básicamente, este término hace referencia a la reducción en el tamaño de la necrosis miocárdica debido al retraso en la muerte de los miocitos inducida por la exposición previa del corazón a episodios breves de isquemia. Esto es descrito por primera vez en 1986 y básicamente habla de que el preacondicionamiento isquémico podría retrasar la aparición de episodios de isquemia, pero durante un periodo prolongado, obviamente esto se perdería. El preacondicionamiento isquémico tiene unas características que lo hacen o lo asocian más a los pacientes adultos, y por eso esto no se ha estudiado tanto en la población pediátrica, debido a que se asocia a una tasa reducida de la pérdida del ATP, no depende del flujo de la circulación colateral, y los efectos protectores, como lo decíamos, pues se pierden pasado mucho tiempo de la isquemia miocárdica. Sin embargo, dentro de todo el esquema de cardiopatías congénitas, pues existen o pudieran existir otras formas de estrés que pueden tener un efecto preacondicionante, y es básicamente la hipoxia a la que están expuestos muchos de nuestros pacientes, la estimulación alfa-adrenérgica previa, o pacientes que han sido sometidos ya a circulación extracorpórea, y esos periodos previos de isquemia dados por la cirugía podrían tener en algún momento algún efecto preacondicionante. Este metaanálisis básicamente lo que hace es revisar todo el tema de preacondicionamiento en pacientes pediátricos bajo circulación extracorpórea, debido a que la evidencia hasta el momento ha sido que el efecto preacondicionante en los niños no se da. Ellos se basan, algunos de los estudios revisados se basan básicamente en que la inmadurez del corazón de los niños y la pequeña masa del músculo esquelético pues obviamente afectan de manera importante el preacondicionamiento isquémico. Otros en cambio hablan de que la hipoxia miocárdica podría mejorar la tolerancia a las lesiones de isquemia por reperfusión y conferir algo de protección miocárdica en esos corazones pediátricos. Por otro lado, todos coinciden en que a la larga duración de esa isquemia o periodos muy prolongados de esa isquemia, pues básicamente la protección o el efecto protector que pudiera tener el preacondicionamiento isquémico pues se pierde. De modo tal que, en resumen, ellos hablan que el preacondicionamiento isquémico no pudo mostrar beneficios estadísticamente significativos en la protección miocárdica de los pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardíaca. Sin embargo, podría reducir significativamente la duración de la estancia en UCI, además que identificaron una tendencia a disminuir la parte de ventilación mecánica que podría ser pues, beneficiosa en el posoperatorio inmediato de los pacientes. Por lo tanto, pues se necesitan muchos más estudios para aclarar la controversia y establecer si realmente existe un beneficio al preacondicionamiento isquémico de los niños. Bueno, ya hemos hablado de todos los métodos poco fisiológicos. Otra de las estrategias de protección miocárdica, pues es básicamente, si la cirugía o el procedimiento lo permite, pues simplemente permitir el flujo de sangre a través de las coronarias como parte de la técnica de protección cardíaca. Dentro de ellas, pues está la técnica del latido cardíaco con bomba, que se puede usar solo en algunos reparos. Obviamente esto hace que este método sea bastante limitado debido a que solamente se puede dar en algunos reparos quirúrgicos
que es básicamente el fontán extracardíaco, algunos abordajes de la válvula tricúspide, y básicamente pues aislando el lado derecho del corazón se podría en algún momento abordar la válvula pulmonar, que en mi caso particular no me ha tocado, solamente el fontán extracardíaco, pero los estudios describen otro tipo de procedimientos para este tipo de métodos de protección miocárdica. Bueno, ¿qué nos espera en protección miocárdica? Es decir, ¿qué hay sobre el papel y qué viene más adelante? Pues les cuento que realmente en cuanto a eso, el tema del trasplante de células pues es bastante cuestionado, sobre todo en el campo de la insuficiencia cardíaca, pero hay numerosos estudios en un estado preclínico donde pudieran salir pues cosas interesantes en este tema. Básicamente, la cuestión y la clave de las estrategias futuras se detienen en preservar la función celular durante la isquemia, que es lo que va realmente a mejorar los resultados y obviamente a evitar los daños producidos por la isquemia. Definitivamente, pues es necesario más investigaciones, pero que el enfoque no solo sea farmacológico, sino también cómo mejorar la tolerancia a la isquemia de esa célula miocárdica o de la parte tisular propiamente. La sobreexpresión de genes citoprotectores y la supervivencia a través de la manipulación genética del miocardio es un enfoque prometedor para la investigación, que es lo que básicamente encontré. Y sin lugar a duda, pues es probable que la genética sea como el factor importante para comprender y mejorar la protección miocárdica más adelante, dado que esto ha tenido un avance tan importante y tan creciente en los años que lleva, que pues esperaríamos que siga avanzando de una manera bastante importante el tema de protección miocárdica. A manera de resumen, entonces, es importante recordar que la adecuada protección miocárdica es multifactorial, eso no depende de una sola cosa y no depende de una sola persona. Somos todos en el quirófano los que podemos en algún momento proporcionar unas estrategias ideales para conseguir mejores resultados. Obviamente, todo el grupo quirúrgico tendrá que ver. Recordemos que la injuria miocárdica se da en diferentes momentos del acto quirúrgico. Injuria miocárdica no equivale a pinzamiento aórtico y paso de la cardioplegia es en todo, es el conjunto del manejo del paciente desde que ingresa al quirófano. La planeación para minimizar ese daño obviamente tiene muchísimos mejores resultados. Los estándares de calidad y sistemas de seguridad nos van a permitir a nosotros como perfusionistas hacer un paso seguro y consciente de la solución cardioplégica, pues que es tan importante dentro de esta cadena. La toma de decisiones es importante que se haga como equipo, no que una sola persona tome las decisiones, debido a que si todos hacemos parte de la protección quirúrgica del paciente, pues obviamente todos tendremos parte en la toma de decisiones. Y obviamente se requiere seguir estudiando muchísimo para avanzar en el tema de esto, hay mucha tela que cortar. Conclusiones grandes. La mala protección del miocardio todavía se considera como una, obviamente es bastante importante dentro de la mortalidad hospitalaria de los niños. Por eso tiene que ser una prioridad en todos los grupos quirúrgicos. Dentro de los métodos, obviamente, se busca algo que sea efectivo, que sea simple, que sea económico, de modo que todos en el grupo, obviamente, tengamos una aceptación por esos métodos de protección. Es muy importante que en cada centro donde ustedes estén se evalúen las estrategias de protección respecto a los resultados. Básicamente esto se mide en procedimientos largos y complejos, en donde si los resultados obviamente son adversos en esos tipos de condiciones, pues el método de protección miocárdica también deberá considerarse como un factor de riesgo, y ahí es donde como grupo se tienen que sentar a planear qué cambios pueden hacer para que esos resultados mejoren y así conseguir obviamente mejores resultados, conseguir una sobrevida mejor de los pacientes y obviamente pues minimizar la morbimortalidad. Hoy la principal preocupación es lograr una cirugía con muchísima más calidad y disminuir la mortalidad, el tiempo de intubación y la estancia en UCI.
y recuerden que aún con una solución cardioplégica idónea no va a ser suficiente como para alcanzar los objetivos si los otros factores que les mencioné durante esta charla no son óptimos. Por ende, pues no vamos a conseguir unos resultados finales satisfactorios. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido. Mónica, muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación. Los invito a todos ustedes a hacer sus preguntas a través del chat o a activar sus micrófonos. Por acá en el chat tenemos una pregunta, Mónica. Buenas noches. ¿Cómo preparas la cardioplegia sanguínea? ¿A qué proporción y a qué concentración? Perfecto, entonces, la cardioplegia del nido, ya sabemos pues que tiene unas concentraciones establecidas y dependerá de la cantidad de cardioplegia que vaya a administrar, ¿cierto? Cuando preparo 1000 de cardioplegia, pues obviamente los 26.000 equivalentes de potasio, bueno, por cc, les voy a contar por cc como para que sea más práctico. Serían entonces 13 centímetros de potasio, 16 centímetros se me fue, de osmorín, de manitol, 10 miligramos o 10 cc de magnesio, 13 de bicarbonato y 6.5 de silocaína al 2, sin epinefrina. Y la proporción básicamente es 4 de cristaloide por una sanguínea, ¿cierto? De modo que me queden unas concentraciones como se establece la cardioplegia del nido inicial, pues, o sea, la que describe Pedro del Nido en todos sus estudios y que ha sido una cardioplegia que ha dado tan buenos resultados en la población pediátrica. Muchas gracias, Mónica. No sé si quizá tengamos alguna otra pregunta. Los invito a activar sus micrófonos o a hacerla a través del chat. Bueno, creo que todo quedó claro. Tenemos por acá una pregunta. ¿Cómo manejas la glicemia dentro de la perfusión antes del CLAM y después del CLAM para evitar alteraciones miocárdicas? Pues hay un esquema establecido y básicamente en los pacientes evitar las hiperglicemias también será fundamental y las hipoglicemias, ¿cierto? Entonces, previamente, obviamente, se establece, el niño viene con un programa de líquidos si el niño viene hospitalizado o si el niño viene de la casa, pues siempre y cual se van a hacer unos gases arteriales antes de entrarlo en bomba y se establece qué glicemia tiene. Si el paciente está hipoglicémico o una glicemia por debajo de 80, pues será importante iniciar una infusión de dextrosa. Por otro lado, durante la circulación extracorpórea, si yo tengo unas glicemias por encima de 150, pues hay un esquema ya establecido en el cual nosotros ponemos insulina para evitar obviamente las hiperglicemias de los pacientes. Esos son protocolos que si bien cada grupo debe establecer, pues deben ir como enfocados precisamente a minimizar los riesgos de la hiperglicemia y de la hipoglicemia, pero cada grupo debe establecerlo porque ese tipo de decisiones se toman en conjunto y obviamente en compañía del anestesiólogo para establecer obviamente cuándo intervenir ese tipo de glicemias en los pacientes, pero básicamente eso por debajo de 80 o por encima de 150. Bueno, y tenemos por acá otra pregunta. ¿Utilizan soluciones tópicas frías y o manejo de hielo escarchado en el corazón por protocolo? ¿Tiene alguna ventaja adyacente? Bueno, realmente está descrito en muchos estudios la hipotermia local, pero en mi grupo en particular el hielo escarchado no se usa, pero sí la solución fría, suero frío directamente en el miocardio para disminuir. ¿Cuándo se hace esto? Básicamente cuando se indujo el paro farmacológico y en un momento en donde todavía no es recomendable hacer una reperfusión o una redosis de cardioplegia, hay algo de actividad que se puede presentar porque pues ya veíamos que hay flujo a través de
de otro sistema que no es propiamente el coronario, se induce una inyección de suero frío directamente al corazón y esto en la mayoría de las veces tiene un efecto muy, muy importante. ¿Preparas la cardioplegia para cada caso? ¿La mezcla la das a través de un dispositivo 4:1 o a través de una bolsa? Ah, perfecto. Bueno, les cuento que en mi caso particular, actualmente donde estoy, yo preparo la cardioplegia. Antes, cuando estaba en la Cardiovid, la cardioplegia ya venía lista desde la central de mezclas, que creo que es un aporte importante en la seguridad de las mezclas, porque no hay riesgo de que se cometan errores humanos. Sin embargo, pues yo preparo la mezcla donde estoy actualmente y como les conté, pues como técnica o estrategia de protección sanguínea, preparo más o menos de acuerdo al peso del paciente. Básicamente, ¿me repites la pregunta, por favor? Ella te pregunta que si la mezcla la haces, en la mezcla 4:1 la haces en una bolsa. Perfecto, sí. O a través de un dispositivo. Exacto, entonces lo que yo hago es que no la mezclo directamente en el rodillo, donde simplemente la estrategia es que se pasa una proporción de cristaloide y él a su vez me va jalando sangre directamente desde la membrana de oxigenación para hacer ahí mismo la mezcla. Yo no utilizo la mezcla a través del rodillo, yo la hago yo. ¿Cómo la hago? Básicamente extraigo la sangre necesaria a través de la membrana y la llevo directamente a la bolsa de cristaloide para hacer la mezcla, pero directamente desde la membrana, no el rodillo no me hace la mezcla 4:1, sino que yo derivo la sangre necesaria para generar una mezcla de 4:1 y de modo que una vez está ya mezclada, la paso a través del rodillo y ella pasa al intercambiador de calor. Gracias, Mónica. ¿Con qué intervalo administras la cardioplegia del niño? Muy importante, bueno, hay unos estudios que muestran que la cardioplegia del nido puede proteger el corazón de manera segura hasta 90 minutos. Sin embargo, nosotros por protocolo establecimos una redosis de 60 minutos. ¿Cuál es la dosis ideal? Pues la dosis descrita en muchos estudios es de 20 cc por kilo. Sin embargo, en pacientes hipertróficos, esta dosis podría cambiar, obviamente pues por los riesgos que tiene tan altos de quedar mal perfundido. Entonces a estos pacientes se le administran 30 cc por kilo. Y básicamente el intervalo entre dosis y dosis son 60 minutos. Normalmente a los 60 minutos todavía no hay actividad, pero nosotros por protocolo a los 60 minutos, si vemos que esa pinza se va a extender 20 minutos, 30 minutos más, damos una redosis de 10 por kilo. Mónica, gracias. Tenemos por acá otra pregunta. ¿La reposición de calcio, prefieres el gluconato o el cloruro? El gluconato de calcio. Mónica, muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias por haber participado en esta sesión. El día jueves los esperamos en la próxima revisión. Será un panel de expertos y allí hablaremos acerca de las perspectivas de educación en perfusión en América Latina. Los esperamos hasta el jueves a las 7 de la noche. El próximo lunes, para seguir en nuestra primera jornada de perfusión y circulación extracorpórea en pacientes neonatales, infantes y pediátricos, hablaremos acerca de arresto y perfusión cerebral anterógrada. Leila Ternera de la Fundación Cardioinfantil estará a cargo de esta revisión de tema. Muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos el jueves a las 7 de la noche. Mónica, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.